fabricaba y luego me dedicaba a vender mis productos. Actualmente el mercado es exactamente lo contrario. Yo fabrico lo que el mercado me pide. Mi fábrica o mi unidad de negocios comercial, como quieran llamarlo, se adapta a las necesidades del mercado. El mercado me define qué es lo que quiere. Bueno, entonces, en base a esto, digamos, nosotros nos encontramos, digamos, en un mercado donde hay mucho intercambio de bienes, algunas empresas que tienen objetivos a mediano o largo plazo y otras que tienen, digamos, de corto plazo. Para definir un poquitito las necesidades del consumidor, se entra en un aspecto que es el aspecto mental o el aspecto psicológico. Quiero que recuerden un poquitito la pirámide de Maslow en este momento. Y hay una pirámide en la cual, en la escala social, socioeconómica realmente, cada sector del mercado o cada sector de individuos o cada nivel de ingresos del mercado tiene una necesidad totalmente diferente. De una necesidad, digamos, netamente básica hasta una necesidad, digamos, netamente emocional. Entonces, nuestros productos tienen que estar adaptados a ese tipo de mercado y a esa necesidad con la capacidad que esta persona tenga, digamos, para los ingresos suficientes para generar la compra del producto que está precisando. Entonces, nosotros nos movemos en base a lo que son los motivadores del mercado o las necesidades del mercado, de acuerdo a qué escala de la pirámide de Maslow estamos. Nada más para recordar brevemente, la necesidad más básica era la fisiológica y la necesidad más importante era la aspiracional, en la cual uno, digamos, busca satisfacer no solamente sus necesidades, sino ser, digamos, un ejemplo a nivel de sociedad y, evidentemente, tener un papel de un líder. Dentro de esas necesidades, digamos, cada empresa puede desarrollar un producto para cada tipo de necesidad. Entonces, si nosotros hablamos de negocio de celulares, vamos a algo básico. La primera escala, digamos, que sería la de alimentación y sobrevivencia, o digamos, lo más básico, evidentemente uno puede hacer un producto celular netamente de comunicación o de mensajería o de WhatsApp que pueda satisfacer determinadas necesidades donde esta persona encuentre la facilidad de poder obtener lo que quiere para la escala de ingresos que está teniendo. Evidentemente, esta misma empresa, para otras escalas, va desarrollando otros tipos de negocios, como son el de Internet, tipo de celulares, transmisión de datos, etcétera, para ir escalando en la misma escala. Es un mismo producto con diversas consideraciones y diversas motivaciones para diversos tipos de mercado. Cuando yo hablo del mercado, vamos a hablar más dentro de un rato, vamos a hablar siempre de un mercado objetivo. No se habla de un mercado total. O sea, en Paraguay son, digamos, 7,5 millones de habitantes hoy en día, pero nuestro mercado, de cualquier producto que lancemos, es muy difícil que sea para 7,5 millones de habitantes. Entonces, ¿qué buscamos? Ejemplo, no sé, lanzo qué sé yo, al mercado, una revista de tal tipo. Esa revista, evidentemente, es gente para los lectores, gente que tenga capacidad de lectura. Digamos que en Paraguay haya 5 millones de personas, por decir un número, que tengan esa capacidad. Dentro de esas 5 millones de personas que tienen capacidad de lectura, hay un rango de edad que sería seguramente de los 6 años hasta, no sé, 60, 70 años, que pudiera tener interés en el tipo de revista. Si mi revista es un cómics, por dar un ejemplo, probablemente el rango etario sería diferente. Y no solamente el rango etario, sino también el de sexo y la motivación de compra. Entonces, esos 5, de esos 7,5, pues, estamos pasando a 5, probablemente a 2, y de ahí quedaríamos solamente 500.000 personas. 500.000 personas distribuidas en todo un radio de lo que es la región oriental y occidental de nuestro país, al cual nosotros tenemos que llegar. Tenemos que llegar en la comunicación y tratar que este producto sea un motivador de compra de la persona. ¿Cómo va a generarse un motivador de compra? Primero tendríamos que generar el interés de la persona, evidentemente, y segundo, tener que generar la capacidad de compra de la persona.
Primero el interés, luego la motivación y finalmente la capacidad de compra. En la medida que esas necesidades se vayan cumpliendo, ese producto podrá ser adquirido por determinada persona. Pero repito, el producto que se lanza al mercado es para ese mercado objetivo que hemos definido. ¿Ok? Bueno, dentro de esto, evidentemente, hablamos de dos cosas. Hablamos de lo que es la oferta y hablamos de lo que es la demanda, ¿verdad? Evidentemente, la oferta debería aparecer en función a la demanda. No, no es que nosotros ofertamos y esperamos que exista demanda, sino se genera la demanda. Y en economía ustedes saben que la demanda es lo que desea, digamos, el mercado, lo que pretende el mercado, lo que valora el mercado. Y la oferta es, digamos, lo que se produce. Eh, Quiero que ustedes recuerden en economía, digamos, cuando hay una masa laboral, esta masa laboral oferta a las empresas su servicio que demandan dicho servicio. O sea, hay uno de lo que es la unidad familiar a las empresas. La unidad familiar, digamos, es la que oferta su servicio y las empresas son las que demandan y compran ese servicio o compran ese producto llamado servicio. Por el otro lado, lo que producen las fábricas es la oferta de la fábrica y debería ser la demanda de las unidades familiares. O sea, hay un intercambio. Yo tengo un ingreso por mis servicios y con mis servicios demando determinados productos y servicios. Entonces, es cómo funciona la economía y cómo funciona exactamente igual la mercadotecnia. Cuando hablamos nosotros de mercadotecnia, hablamos de un segmento específico, hablamos de un mercado meta y hablamos de un sector de la economía. Eso multiplicado por los N procesos, N productos que hay en el mercado y N unidades familiares, nos da en función de eso lo que es la economía de un país o la economía de una región o eventualmente la economía del mundo. Nosotros buscamos siempre, en todo momento estamos hablando de demanda y oferta. ¿Ok? Bueno, en cuanto a acá se puede ver mucho mejor cómo funciona el mercado. Hablamos de una industria que para este caso hablamos es lo que produce o lo que vende. Y un mercado que compra. Hablamos acá de un determinado producto o un determinado servicio de la industria, en la cual la unidad familiar o el mercado, como quieran llamarlo, mercado objetivo, compra dicho producto. Ese mismo mercado o esa unidad familiar, como quieran llamarlo, ofrece sus servicios o sus productos, el cual la industria vuelve a adquirirlo. Evidentemente, la industria lo adquiere por el intercambio hay dinero. Nosotros hoy usamos, digamos, un dinero papel, vamos a llamarlo. Anteriormente el intercambio era en oro. Si nos remontamos más a la historia, hablamos del trueque y hoy en día ya hablamos de un dinero cuasi digital. La mayoría de las transacciones que están realizándose en este momento en nuestro país a nivel mundial son de índole netamente financiera. O sea, no hay un dinero, hay una relación de monedas teóricas, pero en el fondo son transferencias de informaciones, de datos. A eso apunta, entre eso estamos hablando hoy del Bitcoin, que es netamente un dinero electrónico. Bueno, a eso apunta el mercado. El intercambio del dinero, como ustedes lo conocen, irá convirtiéndose cada vez más en un dinero de nivel electrónico. O sea, yo demando determinados productos, pago con dinero, cualquier tipo de dinero. Ese dinero que tiene la industria, digamos, lo recibe. Por el otro lado, yo ofrezco mis servicios o mis productos, normalmente mis servicios, y la industria paga mis servicios con dinero. O sea, hay un intercambio de eso. En la medida que este intercambio sea lo más dinámico posible, el mercado es mucho más dinámico y por ende la economía de un país se encuentra en una dinámica muy fuerte. Pregunto, si nosotros hacemos un comparativo de la situación económica hoy de nuestro país o del mercado de nuestro país comparado hace, digamos, 2 años atrás, ¿cómo estamos? ¿Quién podría responderme brevemente? Peor, profe.
Sí, por favor. Peor que la pandemia. Ok, ¿qué hizo la pandemia En en primer lugar, general? nos generó una deuda enorme al país. Ok, a nivel país hay una deuda porque el país tiene que concentrarse en realizar en este momento gastos, digamos, de lo que se refiere en insumos, en hospitales, etcétera, que no tienen un retorno inmediato, es simplemente para no tener mayores gastos en otros rubros, digamos, de la economía, pero ese dinero no genera de por sí un ingreso al país. Eso a nivel país. A nivel de unidad familiar, la mayoría, gran parte de la población se encuentra resentida. Pero hay rubros en este mercado, que estamos hablando del rubro de las farmacias o el rubro de los supermercados y tal vez algunos de comida rápida o delivery, algunos tal vez, se puedan salvar dentro de este esquema y han tenido una oportunidad de mercado gracias a la pandemia. O sea, el mercado es dinámico, pero algunos rubros han caído y otros, la mayoría, han resentido y entre ellos a nivel país. Entonces, es así de sencillo cómo funciona la economía, no hay mucho secreto acá. Lo que sí tenemos que saber que a la medida que nosotros nos endeudamos, ya sea como persona, ya sea como familia, ya sea como país, cualquier situación, tenemos que tener el respaldo de la posibilidad de pagar dicho préstamo. Bueno, en este caso el Paraguay no tiene, eso significa que probablemente esta deuda estamos transfiriendo a mediano o largo plazo a nuestros hijos y probablemente a nuestros nietos. Eh, la deuda externa de los países en general está creciendo, en la de Paraguay mucho más. Entonces, gracias a Dios no tenemos vencimiento en el corto plazo, pero digamos que está cerca a la vuelta de la esquina esto para que empiece a, digamos, a resentir nuestra economía. Ahora, la pregunta que nos hacemos es cómo yo llego a ese mercado objetivo, a ese mercado meta. Entonces, una de las funciones principales de la mercadotecnia es lo que se llama la investigación del mercado. Yo tengo que definir dónde están mis consumidores o mis clientes. Tengo que saber quiénes son, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, rango etario, el comportamiento, etcétera, preferencias, en fin. Yo debo estar buscando diversas opciones, diversos mercados, diversos tipos de investigación. Y hay dos tipos de investigación de mercado. Una investigación que es cualitativa y una investigación que es cuantitativa. Esto no está acá, pero lo voy a decir, y es importante. Cuando yo defino una investigación de mercado, lo primero que tengo que definir es cómo y por qué. O sea, quiero comprarme un coche, ¿cómo el coche? Y no sé, es un coche deportivo, qué sé yo, que tiene estas características, ¿y por qué? Y porque va a satisfacer determinadas necesidades que tengo. Entonces, yo voy respondiendo a dos preguntas, ¿cómo y por qué? Mis respuestas son de índole subjetiva, no son respuestas objetivas, son subjetivas. Entonces, yo identifico la parte emocional de lo que está queriendo el consumidor. A esa investigación cualitativa, yo le agrego la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa me define qué es lo que se quiere y cuánto de ese mercado es o cuánto de ese mercado quiero. Entonces, cuando digo de cuánto, estoy hablando de unidades, estoy hablando de volúmenes, estoy hablando de cantidad de dinero en rentabilidad, cantidad de dinero en unidades, etc. Ejemplo, voy a producir este coche deportivo, hay un potencial de, digamos, 10.000 consumidores, ¿verdad?, que quieren este tipo de producto. Entonces, yo puedo decidir, en base a mi investigación cuantitativa, que hay 10.000 potenciales clientes que están en condiciones de adquirir este vehículo. Cuando yo digo 10.000, estoy siendo claramente objetivo, estoy sabiendo dónde están esos clientes, qué necesidades están queriendo satisfacer, cuánto es su nivel de disponibilidad financiera, cómo están queriendo esos vehículos, si es contado o crédito, qué características están queriendo esos vehículos, en fin, tengo todos los detalles
antes de entrar al mercado. Una investigación de mercado cuesta dinero, pero mucho más caro, muchísimo más caro, es el lanzamiento de un producto y el mercado no está preparado para recibir o no acepta ese tipo de producto. Entonces, debe ser algo, digamos, básico, importante, mismo para ustedes, hacer esa investigación de mercado. En empresas grandes se hace este tipo de estudio de mercado y se le pregunta a la persona con determinado cuestionario cuáles son sus motivaciones y evidentemente si tienen la capacidad de compra o no. En empresas más pequeñas, familiares, como podríamos tener cada uno de nosotros, la investigación de mercado se hace muchas veces por olfato, por percepción, por creencias que uno va teniendo. Evidentemente el riesgo es muchísimo menor, pero digamos la capacidad de error porcentualmente es la misma que una empresa grande. Eh, digamos, porque uno ve que se está haciendo eso, uno normalmente repite y a veces mejora el producto. ¿Ok? Yo puedo lanzar una empresa de Internet. Voy a competir contra las grandes empresas de celulares que tienen su ancho de banda importante. Bueno, tengo que saber contra quién compito. Evidentemente la escala es abismal, pero digamos podría yo entrar en un nicho de mercado. Después le voy a explicar lo que es el nicho. Pero dentro de ese mercado meta objetivo yo tengo que tener sumamente claro. Si yo defino que son 10.000 vehículos, la siguiente pregunta que me hago es, ¿tengo la capacidad de producir realmente los 10.000 vehículos? Entonces tengo que hacer un análisis de estudio de costos, porque el precio de venta lo define el mercado, no se olviden eso, para ver si es competitivo, ¿no? Digamos, toda la inversión que tengo que hacer en maquinarias, equipos, tecnología, recursos humanos, etcétera, para que dicho producto llegue, digamos, a mi mercado objetivo o a mi mercado meta. ¿Ok? ¿A una consulta hasta acá, por favor? Bueno, ok. Bueno, a partir de ahí, tengo, digamos, otras líneas de producto, digamos, otras líneas otros servicios para hacer todo lo que es referente, digamos, al estudio de mercado. Cuando el producto, digamos, ha sido aceptado por el consumidor o, digamos, en base al estudio de mercado que hice, se conoce perfectamente el producto que va a ser lanzado. Yo tengo que convencer al consumidor o tengo que persuadirlo de que adquiera mi producto y no otro producto. Es lo que se llama la promoción. Entonces, dependiendo del tipo de producto, voy a usar diversos tipos de comunicación. Yo voy a entrar en un mercado de vehículos masivos, voy a entrar en medios masivos de comunicación. Y cuando hablo de medios masivos, estoy hablando prensa escrita, estoy hablando televisión, radio, volantes, redes sociales, etc. Cuando entro en un mercado más selectivo, mucho más selectivo, entonces modelos de vehículos específicos, entro en lo que se llama nicho de mercado o mercados muy específicos, muy pequeños, con alto poder económico, probablemente. Y mi comunicación es diferente, probablemente sea más personalizada, sea de tú a tú. Entonces, en ese caso, mi tipo de promoción o de comunicación es totalmente diferente. Cuando hablo de productos masivos, de consumo masivo, por ejemplo, no sé, vamos a llamarlo galletitas, videos, productos de tocador, productos de limpieza que son masivos por excelencia, mi comunicación va a estar, por supuesto, no solo en medios masivos, sino también lo que se llaman los puntos de venta. Entonces, en ese punto de venta, yo trato de torcer la decisión del consumidor presentándole algunas ventajas. Ejemplo, algunos descuentos adicionales, alguna promoción del famoso 2x1. A veces hago lo que se llama la adición a algunas muestras adicionales de otro producto, etcétera, etcétera. Le aumento el tamaño con gramos o kilos adicionales. Entonces, son sistemas muy válidos de promoción y que tienen efecto. La promoción, a diferencia de la publicidad, la promoción es para un efecto inmediato. Cuando yo hago una promoción, espero una conversión inmediata de nuevos consumidores o de fidelización de los consumidores. Y el efecto es inmediato. Cuando hubo una publicidad sin ninguna promoción, el efecto no es inmediato y trabaja en el largo plazo.
pero mucho más duradero. Si yo quiero construir una marca en el tiempo, la construcción de la marca se hace con la publicidad y con la promoción. Vamos al caso de Tigo, ya hemos mencionado en clases anteriores, Tigo es uno de los productos que tuvo más promoción en los últimos años. No es el producto más barato, conforme ustedes han confirmado, pero sí es un producto que ha quedado en la mente del consumidor. Y hoy en día, el que tiene ha adquirido un determinado producto, es habitual que continúe con ese producto. Y ahí vamos a llegar al tipo de consumidor o el perfil del consumidor. Cuando yo quiero hablar del consumidor, tengo que hablar también de la variable precio. Y por supuesto, al hablar de la variable precio, no puedo dejar de hablar de lo que es el producto en sí. Entonces, entramos en lo que es todo el packaging, se llama como packaging o diseño del producto. O sea, todo producto que yo el jabón de tocador, ejemplo, vendo directamente el jabón de tocador, puedo poner en un papel de celofán transparente que hay en algunos puntos de venta, puedo poner unas cajas de cartón, puedo poner paquetes de 3 unidades, en sobres, etcétera. Entonces, todo eso hace al producto en sí. Evidentemente, cuando yo he decidido lanzar un producto, también tengo que definir qué tipo de packaging es acorde al producto que estoy lanzando. Todo eso sale del estudio de mercado. Y finalmente, algo muy importante, que es el precio. Se estima que aproximadamente la mitad, incluso en algunos mercados mucho más, en otros un poco menos, más del 50% de la gente decide por el precio. Entonces, un mercado muy importante que orilla el 50% de la mayoría de los rubros es el precio del producto. Eso significa que al menor precio, mayor demanda del producto. Es un producto de demanda elástica, o sea, menor precio y se vende más, menor precio y se vende más. Entonces, pregunto yo en el combustible. ¿El combustible es un producto de demanda elástica o es un producto de demanda inelástica? Inelástica decimos cuando yo subo el precio o bajo el precio radicalmente y se consume más. ¿El combustible cómo se comporta? Ana. Elástico, Eh, o sea, que se compra más al bajar el precio, ¿no? No sé si entendí bien si eso era elástico o inelástico. te respondo de esta forma. Digamos que tengas una actividad diaria, no sé, vamos a decir laboral, te vayas todos los días al trabajo, eventualmente los fines de semana puedas irte a un lugar del interior. Entonces, normalmente el círculo de movimiento de ese vehículo se circunscribe a esa actividad. Trabajo, eventualmente al súper o otro lugar. Fin de semana tal vez algún lugar un poquitito más alejado de Asunción, no más que eso. Entonces, esa es la actividad normal. No porque suba el precio o no porque baje el precio, ese es un producto que yo cargo más o cargo mucho menos. O sea, es un producto de demanda casi inelástica. Es un producto Pero básico. al bajar, ¿Cómo? perdón, pero al bajar el precio la gente recarga combustible. Sí, carga en esa semana, Va correcto. a andar en los mismos kilómetros, pero igual se va a ir, va a aprovechar la promoción. Así también, por ejemplo, puede ser con ponerle papel higiénico. Igual va a usar lo mismo, pero si hay un súper descuento, va a comprar muchísimo para tener de reserva. Correcto, va a comprar más, estamos de acuerdo que va a comprar más en esos días, en esa semana o en ese periodo de tiempo, pero después se va a estabilizar eso. Y en ese periodo de tiempo total, no es que consumió más litros de combustible ni más metros de papel higiénico, o sea, consumió la misma cantidad. Pero no es que por eso hiciste viajes más largos o te fuiste a más lugares, porque detrás de esto hay otra serie de costos adicionales que es el alojamiento, el viático, la comida, etcétera. Entonces, uno usa más o menos lo mismo que está usando. Puede usar un poco menos, un poquitito menos, cuando sube mucho el precio, tal vez se va menos al interior, pero el trabajo tiene que irse todos los días. Eventualmente, si la economía ya no le resulta a la persona, es probable que opte por otras opciones como sea el micro, eventualmente, o se vaya día por medio con el vehículo al trabajo. Pero esos son productos de relativamente demanda inelástica. Entonces, no es así, por ejemplo, con, no sé, donde hay productos de más competencia, un jabón de tocador, yo sube el precio y es probable que compare con el producto que esté al lado en la góndola.
Esos sí son productos de demanda elástica, o sea, sube el precio y yo compro menos. Pero no es que voy a usar menos el jabón de tocador. Ese jabón de tocador es probable que use menos. Pero en combustible no tengo muchas opciones porque el vehículo ya viene preparado para determinado octanaje, ¿verdad? O determinada cantidad de cetano en el caso de los diésel. Entonces yo no puedo cambiar eso. Sí o sí lo que voy a cambiar seguramente es de emblema, eventualmente, pero el consumo de los litros van a ser similares. ¿Ok? Bueno. Eh, Evidentemente la venta es otro producto que tenemos que hablar. Y finalmente lo que hablamos, la distribución y postventa. Distribución es, digamos, el servicio que uno presta para llegar al consumidor final. Este sistema de distribución o sistema logístico es lo más importante porque uno primero llega a través del vendedor con una lista de precios acorde al tipo de cliente, sea de supermercado, sea canal mayorista o sea canal minorista. Y detrás de eso está, digamos, toda la logística, los costos de almacenamiento, costo de transporte, entrega, costo de cobranza también, si a veces hay planes para compras al contado, compras con descuentos, compras a plazo, etc. En otros rubros no podemos olvidar también la postventa. En algunos no es relevante, pero digamos en otros sí es relevante, digamos, lo que es el servicio de postventa. Hay productos que se compran una sola vez y no precisa postventa. Es el mercado del segmento prepago. El segmento prepago no tiene postventa, estoy hablando de telefonía. En el segmento de postpago sí tiene mucho de postventa. ¿Ok? Bueno. Eh, si hablamos de lo que es, digamos, la mercadotecnia, bueno, cuando nosotros hablamos de mercadotecnia, no se olvide que estamos hablando de una serie de conceptos que habitualmente los ingenieros no manejamos, que es todo el tema de comunicación, saber la necesidad del consumidor, lo que es la comunicación, entender un poco de comunicación, saber cómo llegar al producto, saber cómo fabricar el producto para poder llegar al mercado potencial. Evidentemente, en la medida que sepamos eso, vamos a estar lanzando el producto correcto al mercado objetivo meta, al precio correcto y con la rentabilidad esperada. Todo esto tiene beneficio, evidentemente, en la empresa y finalmente indirectamente le afecta, digamos, a toda la escala de los profesionales y de los empleados que hacen parte de ella, que no podemos obviar ese hecho. En la medida que la empresa tenga, digamos, mayor o menor rentabilidad, esto afecta directa o indirectamente a todo el plantel de trabajadores de la misma. Bueno, quiero hacer un pequeño receso acá. Antes le voy a mencionar nada más el tema de las 4 funciones de la mercadotecnia: planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero antes de entrar en ese tema, quiero hacer un pequeño receso, por favor, de unos 10 minutos. Vamos a continuar después con Javier ya. ¿Ok? Volvemos en 10 minutos, por favor.